demorar más. Ya para, si puedo moviendo hasta que alguien llegue para me pueda ayudar, entonces lo voy a cambiar y corregir. Pero se nota, ¿me puedes decir para no atrasarnos un poco más, por favor? Ah, se puede observar de Mil manera disculpas, correcta. De voy a todas formas, vamos a tener el material que nos va a compartir, entonces no se sí, preocupen, estimados participantes, vamos a tener el material correspondiente para revisarlo. por favor, mil disculpas, no sé, no estoy pudiendo ahorita ponerlo en presentación. Ya. Ahora sí, buenas Descuide, noches. adelante, Liz. Ok, gracias para no atrasarnos. Ya. Como les ha indicado la señorita, vamos a hablar el curso es para explicar acerca de las normativas y principios aplicados en Bolivia sobre las importaciones. No nos vamos a ir mucho, vamos a hablar un poquito de lo que es el marco teórico, ¿ya? Pero ese el punto, no vamos a ver el tema de los costos de información, los seguros, el CIF y algunas cosas más. En función, vamos avanzando en el curso, ¿ya? Vamos a empezar revisando lo que es el marco normativo, los principios contables, ¿no? Que se aplican a las importaciones en Bolivia, ¿ya? Podríamos decir que este punto es fundamental, ¿no? Porque nos da una base legal contable para poder registrar correctamente todas las operaciones que se realizan del comercio exterior, ¿ya? Ay, ok. Para no ahondar mucho en lo que es en la parte teórica, mencionar lo que es el marco normativo boliviano. En nuestro país ya están reguladas, está regulada realmente por la Ley General de Aduanas, ya, ahí está, para que lo tengan, la ley número 1990, ya, por su regla, aprobado mediante el Decreto Supremo 25.870 y sus modificatorios, ¿no? Además de esas dos, también de la ley, perdón, eh, general de aduanas, está lo que es el Código Tributario Boliviano, ¿ya? La ley 2492 y la ley 843, ¿no? Estos son los que establecen los impuestos que se deben, ¿no? Pagar en el de las perdón, se deben pagar en el proceso de nacionalización de mercancías. A esto, además, a sumar las resoluciones de la aduana de Bolivia, ¿no? La ANB, de lo que es la ANB, las aduanas que regulan la presentación de otros documentos. Además, por otro lado, también debemos mencionar, las empresas de Bolivia deben seguir normas de contabilidad gubernamental básica o las NIF, que son adoptadas por la contabilidad por el sector privado. Entonces, en resumen, están ahí todo lo que es la ley, la número 90, el Código Tributario, que es para poder, lo que nos rige, ¿no es cierto?, para poder realizar en realidad lo que nosotros vamos a hacer, nosotros importar, no vamos a exportar nosotros, se va a hacer en la parte contable vamos a anotar todo lo que conlleva para la importación, ¿ya? Las normas internacionales, ya lo que les mencionaba hace rato, ya hablando aquí estábamos hablando de lo que rige, ¿no? El marco normativo boliviano, todo lo que está dentro de Bolivia. Obviamente esto se va a regir siempre en función a las normas internacionales. Entre las normas internacionales que están directamente eh, con el tema de las importaciones estarían las NIC 2, que refieren a los inventarios. Tengo en otras diapositivas también que tal vez un poquito más vamos a ampliar para tener un poquito más de conocimiento. Ahí estaría la NIC 2, la NIC 21 también, que son los efectos de adhesión en las tasas de cambio, ¿no? Esto por el tema de que las compras, generalmente cuando hacemos las importaciones, no hacemos, no boliviano, ¿no es cierto? Porque si nosotros vamos a importar de otro país, puede ser de la China o de otro lugar, entonces va a existir variaciones, ¿no? Con el tema de cambio. La NIC 12, que son impuestos a las ganancias, y bueno, hablamos de un complemento a la normativa nacional que permite la comparabilidad internacional, ¿no? El ámbito internacional de las importaciones, como les decía, deben ajustarse a estas normas internacionales.
ya me habíamos dicho, la NIC 2 va a regular la forma de valorar los inventarios importados. La 12, la 21 trata sobre los efectos de las variaciones del tipo, ¿ya? Y la NIC 2 se refiere a los impuestos de la ganancia. Esto va a permitir que nuestros estados financieros sean comparables a nivel internacional. A eso nos referíamos con que permite la comparabilidad internacional. Ya, ¿cuáles son los impuestos a las importaciones? Los impuestos que están aplicados a cuando una empresa importa, ya debe pagar ciertos tributos en Bolivia. Todos hemos debido oír mencionar, o bueno, muchos sabemos ya, que uno sería el IVA, que son a las importaciones, que llega a ser el 13% y se paga directamente en la aduana. Los derechos arancelarios de importación, ya, que son la DAI, que dependen de la clasificación arancelaria. Ahorita no lo tengo, pero para ya el curso de mañana les voy a mostrar donde de acuerdo al tipo de importación que se está haciendo, tiene un porcentaje, no todos los productos se importan y con el mismo arancel, va a variar en función al tipo de producto, ¿ya? Hay que son casos de productos especiales, por ejemplo, ¿cuáles son productos especiales? Pueden ser los cigarrillos, las bebidas alcohólicas, los combustibles, ¿no? Decía arriba, todos tienen diferentes, pero estos son productos especiales. El gravamen arancelario puede estar, que va a depender igual, ¿no? Del producto, que podría estar entre el 0% o hasta el 40%, dependiendo del producto, ¿no? Como les he dicho, hay una regla de acuerdo a los productos. Ahorita no lo tengo, pero lo voy a revisar y para mañana les voy a pasar, o como les he hecho la señorita, les puedo ir o ustedes también lo pueden buscar y lo van a. Y también posteriormente, ¿no? Cuando ya se llega a vender, ¿no? Al mercado local, se aplica a las transacciones, es decir, el IT, ¿ya? Eso es lo que está ahorita en la normativa que estaría regulando a las importaciones, ¿ya? Y los impuestos que están vinculados a las mismas. Vamos a hablar ya un poquito de los estudios contables básicos aplicados, ¿ya? Lo que es hablando de los principios contables, los más importantes podría ser la entidad contable como primer punto. Eso va a referirse a separar las cuentas de la empresa de las del propietario. Ya la del devengado, que es registrar la operación cuando ocurre, no cuando se paga. La moneda denominador, ya, en bolivianos, y al tipo de cambio del Banco Central de Bolivia, que es el que vamos a utilizar. La evaluación al costo, el valor bien importado va a incluir, va a incluir la factura, el flete, ya, el seguro y los aranceles más el IVA. La prudencia, es siempre necesario registrar, ya, registrar sin sobrevalorar los activos, ¿no? Evidentemente para hacer el tema de las importaciones y todo eso también de acuerdo a la factura comercial que nosotros también vamos a tener el monto sobre el cual se va a calcular, ¿no es cierto?, los porcentajes del flete, ¿no?, del seguro y el arancel, ¿no? Y bueno, el IVA que veamos actualmente que es el 13% y luego posterior a la venta el 3%, ¿no?, que es lo que se va a ir sumando. Y una revelación suficiente se refiere a detallar adecuados efectos de las importaciones en los estados financieros. ¿A qué se refiere esto? ¿No es cierto? Como les decía, dependiendo de dónde se esté la importación, ya les he dicho, nosotros, bueno, o el que va a contabilizar, no va a decir, no, bueno, vamos a importar de acá o no nos encargamos de eso, sino simplemente de registrar lo que se está haciendo. Nosotros vamos a agarrar al tema de la factura, nos van a dar los datos y se va a hacer el cálculo. Por ejemplo, si nosotros decidimos, si no nos sorpresa la que estamos, se está trabajando, decide, no sé, importar, no sé, de la China, obviamente van a ser un producto alto, no sé, digamos un auto, ya por así exagerar, ¿no es cierto? Entonces, si vamos, primero se tiene que ver, digamos,
cuánto va a costar, ¿no? La factura, cuánto nos van a cobrar de allá hasta acá. En realidad, el vendedor, si nosotros empleamos el tema de las, es el que tendría que decirnos cuánto va a costar desde allá hasta que llegue aquí, no puesto en, no se puede decir puesto en obra, estaríamos hablando puesto acá en el mercado donde se quiere vender, por un lado, pero también podría ser que se llegue a comprar de allá, nosotros lo traigamos acá. Entonces son dos cosas que se tendrían que hacer. Nosotros vamos a realizar el cálculo de qué es lo que se va a sumar si nosotros estamos comprando, pónganse el auto en, no sé, pero sea puesto allá, ahí nos van a sumar lo que es el flete, el seguro, el arancel y el IVA, para ver cuánto realmente va a ser el costo, ¿no? Porque lo que cuesta allá va a ser lo mismo que va a costar acá, ¿ya? Por ejemplo, vamos a hablar un poquito más de lo que es una pantalla. No sé si todos estamos interesados para hablar un poquito sobre la contabilidad antes de empezar al otro, tal vez a ver un ejemplo práctico. Les voy a compartir una pantallita más. Dame un segundito, estaba revisando hace rato. Em, Vamos a compartir antes de pasar a estos puntos. Dame un segundito, por favor. La- Mm, Y vamos a volver luego a la pantalla anterior. Ya, aquí habíamos hablado un poquito, vamos a hablar nuevamente un poquito a lo que les había dicho, ¿no? Bolivia ha adoptado normas contables que se alinean con las normas internacionales, es el resumen delante de la información financiera. Estas normas guían, ¿no? Cómo deben reconocerse, medirse y presentarse las transacciones, incluyendo las importaciones. Las normas internacionales de información financiera no tienen un estándar especificado únicamente a las importaciones, ¿no? No hay uno que diga específicamente, por eso son, hemos mencionado, ¿ya? Sin embargo, ahí dice, ¿no? Hay varios estándares que pueden aplicarse a la contabilidad de las importaciones, sobre todo en relación a reconocimiento y presentación de activos y gastos. Eso es lo que vamos a ver, ¿no es cierto? Había mencionado hace rato el tema de los, ¿no? Los pagos basados en acciones, el 9, esto, ¿no? Ejemplos de aplicación de la NIF importaciones. Acá hay un ejemplo bien sencillito que nos dice la Global Teach eh, importa componentes electrónicos, ¿no? Nuestro registro de compra nos dice que va a ser $1,000. El arancel, en este caso, es el 10% y el transporte es el 50%. Ya costos registrados en unitario, o sea, para hacerlo un ejemplo, ¿no? Sencillo, para que nos vayamos dando cuenta, y según la NIC 2 que nos dice, no es que nosotros debemos registrar el valor de lo que es, no más los aranceles, más el transporte. En realidad, el valor, por ejemplo, por esta compra, por estos componentes electrónicos, 1,150, no bien nos cuesta 1,000, el arancel que nosotros vamos a pagar para que nos los traigan acá es de $100 más el transporte, es costo. Entonces, el registro, según la NIC 2, deberíamos registrar un inventario por 1,150, ¿no? Ya ahí se podrá hacer, si son varios componentes electrónicos, bueno, en el ejemplo no nos especifica, ¿no es cierto? Pero si fueran varios, entonces este monto dividiría, si digamos son 10, o sea, cada uno serían los 1,150 dividido entre 10 para sacar el costo de cada uno. Y también en este caso se tendría que ver cómo se va también la venta, ¿no es cierto? Aquí estamos hablando, podría ser de un producto y ahí se va para la venta, ya estaría entrando lo que es el IT, ¿no? Vamos sobre la que habíamos mencionado hace rato en tema de las NICs, ¿no? Poniendo los ejemplos, ahí estamos mencionando ya la NIC 2. En el tema de la contabilización cambiará, es lo que habíamos dicho hace un momento también en el tema, esto refiere al tipo de cambio, ¿no es cierto? Si la factura de compra se denominó en otra moneda, ¿no? Y hay fluctuaciones, vamos a aplicar la NIC 21 para ajustar el valor en los libros al tipo de cambio al momento de, ¿no? La variación, la fluctuación que varía, ¿no es cierto? Si hablamos en el tema, por ejemplo, del dólar y todo eso, entonces bueno, el país realmente ha habido mucha variación, no se está manteniendo realmente lo que es.
pero si llegáramos a traer de otro, o sea, incluso miren ahora con el tema con lo que se está atravesando, hacer un cálculo, por eso es que el tema de importaciones ahorita, o sea, ha parado, ¿no es cierto? Porque allá les cuesta lo que nosotros tenemos un tipo de cambio oficial que es, no llegamos al 7, entonces nuestro mercado está más alto, entonces eso hace que varíe. Incluso imagínense si la empresa va a comprar y nosotros vamos a querer contabilizar, ¿no es cierto?, al tipo de cambio oficial, se dan cuenta que va a haber una gran variación a lo que está ahorita el dólar. Me parece que en estos momentos se realizan incluso compras en otros tipos, como que ha parado un poquito y las compras se han realizado en otro tipo de monedas para que no exista tanta pérdida, ¿no? Por eso es que también los productos se incrementan, ¿no? A eso, ¿no? Se refieren en el año 21 que deberíamos tenerlo al momento del pago. Los efectos de las variaciones de las tasas de cambio en monedas islámicas establece los principios para la contabilidad de las transacciones en moneda extranjera y la conversión de los estados financieros de las entidades que operan en monedas diferentes a su moneda funcional. No es por eso que en estos tiempos, o sea, los precios también no se han incrementado, ¿no? Por esta razón de que ya no es lo mismo, ¿no? No es como estamos manejando el tipo de cambio oficial. ¿Cuáles serían los objetivos, no? En el tema del ANIC 21, reconocimiento de las transacciones, proporcionar directivas, reconocer y medir las transacciones en la moneda extranjera. No estamos, ¿no? Ahorita muy estables, pero deberíamos trabajar con los tipos de cambio oficiales pero hay que revisar, ¿no es cierto? Ya les he dicho, no lo que antes nos costaba a nosotros ya importar y póngase que se compre en dólares, ¿cuánto saldría? Ahorita casi el doble, ¿no? Porque el dólar todavía se está contabilizando, si no me equivoco, en 13.50, casi llegando a 14. Entonces eso hace una gran variación en el tema de las compras, por eso es que los costos han incrementado hasta que esto vuelva a regular, entonces esto hace la variación de los productos y que estos mismos productos hayan incrementado, ¿no? Eh, la conversión en los estados financieros, establecer cómo convertir los estados financieros que presta sus resultados en una moneda distinta a la funcional, ¿no? A eso refiere en realidad. Si hay una empresa que acá maneja, puede ser que algunas empresas y la mayoría manejen en bolivianos, también puede haber empresas que manejen el tema también en dólares, ¿no es cierto? Entonces eso refiere que se puede ver los registros siempre y cuando se mantenga el uso adecuado y en el día el tema del tipo de cambio. Principales aspectos del ANIC 21, eso ya lo hemos visto, la moneda funcional, el reconocimiento de transacciones en moneda extranjera, conversión de saldos en moneda extranjera, diferencias de cambio en estados financieros, lo que hablábamos, el tema del tipo de cambio. La moneda funcional es la moneda en torno al entorno económico principal, que ya son, a ver, el ejemplo, que una empresa boliviana realiza transacciones principalmente en bolivianos, lo que les decía, ¿no? Y siempre, porque puede que haya empresas que manejen al dólar y es correcto, el uso es correcto también. Lo único que hay que tener cuidado es el tema del tipo de cambio. Reconocimiento de transacciones extranjeras. Las transacciones en monedas extranjeras se reconocen inicialmente en la moneda funcional, eso es lo que ya habíamos hablado. Si se compra componentes en dólares a un costo de $1.000, tipo de cambio es 7 bolivianos por dólar, se registra, si manejáramos, ¿no? Si dentro de la empresa se dijera que manejara ese tipo de cambio, entonces la contabilización va a ser a ese tipo de cambio, pero debería ser al tipo de cambio al que no es cierto. Conversión de saldos en moneda extranjera. Al final del periodo contable, los saldos monetarios en moneda extranjera, como cuentas por cobrar y cuentas por pagar, ¿no? Deben convertirse al tipo de cambio de la fecha del balance, ¿no? Si tuviéramos, esto también es importante mencionar, ¿no? Si se está haciendo registro y tenemos aún cuentas por cobrar y cuentas por pagar, estas deben ser van a realizarse contablemente fecha de cambio del balance, ¿ya? Ejemplo, ¿no? Si al final del periodo el tipo de cambio es 7.50, ¿no? A un principio habíamos dicho que es 7, otro ejemplo habíamos manejado 7, estamos poniendo solamente ejemplos, ¿no? Una cuenta por cobrar ya no se va a registrar
como 7.000. En el caso anterior, si ya ha habido un incremento, entonces sí debería registrarse a 7.500, porque el tipo de cambio ha variado. Se va a registrar y se va a hacer un corte ya del balance, ¿ya? Las diferencias resultantes, diferencias de cambio, las diferencias resultantes de la conversión de los saldos de moneda extranjera conocen, ¿no?, en el resultado del periodo como ingresos o gastos. Otro ejemplo podríamos decir, si Global Kit tenía una cuenta por cobrar de $1.000, registrada a 7.000 y se convierte a 7.500, lo que decíamos hace ratos, al final de periodo se registra una diferencia de cambio de 500 bolivianos como ingreso. Ya eso es por el tema de la variación que ha habido, ¿no es cierto? En el tema de la moneda, si inicialmente se ha adquirido una cuenta por cobrar hasta de $1.000, estamos hablando en dólares, ¿no? Y así de inicialmente pónganse un mes atrás a 7.000, pero al cierre del balance el dólar ha incrementado o el precio y la cuenta por cobrar en dólares, entonces tiene que registrar ese tipo de cambio, ¿no? Como un ingreso. Conversiones de los estados financieros. Cuando una entidad presenta sus estados financieros en moneda diferente a su moneda funcional, debe traducir los estados financieros en cambio de cierre. Ya un ejemplo, si Global S.A. tiene estados financieros en bolivianos, pero quiere presentarlo en dólares, ¿no es cierto?, de acuerdo a la política, de acuerdo a cómo quieren mostrar los estados de resultados, los estados financieros, va a convertir todos los activos al tipo de cambio del cierre, ¿no?, del balance, mientras que los ingresos y gastos se traducen al tipo de cambio a la fecha de la transacción, ¿no? No es lo mismo. O sea, si yo estoy haciendo mis transacciones como eh, las realizamos, se hacen al día, ¿no? Pero ya cuando voy a hacer al cierre, pero todo es manejado en boliviano, pero yo con la presentación en dólares, se van a hacer al tipo de cambio y al momento que estemos haciendo para la presentación. Ya, eso hasta yo un poquito, para hablar un poquito de las NICs. Voy a ver si tenemos aquí algo de partes más. Registros de importaciones, variaciones. Ya, a ver, aquí hablamos un poquito de inventón, ¿no? Puede entrar un asiento contable que lo que son los débitos, ya los inventarios por las cuentas por pagar por el mismo monto. Tratamiento de impuestos. Vamos a entrar a los ejemplos. Vamos a hablar un poquito sobre el marco legal, todo lo que ha sido exigiendo, ¿no es cierto?, para el tema de las exportaciones. Denme un segundito ahora hasta que haga esto. Cierre de estado. Ya tenemos unos ejemplos. Ok, habíamos quedado aquí, hemos hablado ya un poquito más sobre los principios contables que se aplican, cómo deberíamos usar cuando hay el tipo de cambio, cuando estamos manejando diferentes tipos de monedas. Vamos a hablar de un ejemplo práctico, lo que hemos ido mencionando, ¿no? A eso se refiere cómo vamos a usar contabilidad. Eh, la importación, por ejemplo, de textiles desde China, vamos a pensar en una empresa que nos importa los textiles. La factura, póngase que compramos, la factura comercial nos indica que tiene un valor de $20.000, ¿ya? El flete y el seguro llegan a ser de $2.000. El gravamen arancelario, en este caso es el 10%, entonces va a equivaler a $2.000 adicionales. Sobre la base que se paga el IVA, que llegaría a ser los $3.640. En total, ya, el valor contable de importa, ¿no? Porque tenemos que sumar a lo que cuesta la factura, vamos a sumar lo que es el flete, el seguro, el CIF, ¿no es cierto? Y el gasto arancelario más el IVA. Entonces, nuestros productos textiles, ¿no? Nuestros textiles que vamos a importar, va a ascender, o sea, va a llegar realmente a costar $27.40, ¿no? Dependiendo del tipo de empresa que sea, si es que la empresa va a registrar en bolivianos, ya a mantener en dólares, ¿no? Si la empresa lo maneja en dólares, entonces pues el registro seguirá siendo en dólares. Pero si lo va a manejar en bolivianos, tendría
el registro en bolivianos, pero al tipo de cambio oficial del Banco Central para poder hacer el registro. ¿Ya? Del producto textil del que se está importando no son los $20,000. Aquí está afectando lo que es el flete, seguro y el gasto arancelario, que es lo que nosotros vamos a llegar a registrar en nuestra hacienda. Ya, en conclusión, ya podríamos decir, hemos visto lo que es el marco boliviano con la ley de aduanas que habíamos visto, ¿no? La ley 843, las resoluciones de la ANB, también con los principios contables los principios contables básicos y las NIF, las normas internacionales, van a permiten que las importaciones sean registradas de manera clara, ya confiable y legal. Es decir, que todo el registro que se vaya a hacer de acuerdo a todos nuestros principios y nosotros estamos regidos por las normas internacionales, ya sea todo confiable y legal. Y esto va a ser una base ya para el tema de lo que es la facturación. Ya vamos a hacer el tema de los contables y también lo que son los inventarios, ¿no? Nos van a permitir, el marco legal nos va a nos va a permitir un adecuado registro contable y también un control de inventarios, y tenemos que ver bien cómo vamos a manejar los tipos de cambios sin tener ningún problema, ¿no? En realidad, en el tema de la contabilidad, lo que siempre va a primar es que nosotros tengamos un adecuado uso, porque nosotros no vamos a agarrar y como yo le puedo poner un ejemplo y decir, bueno, ustedes compran, se compran les cuesta $20,000, el gasto arancelario es $10,000, perdón, el 10%, ¿no? Entonces nadie les va a decir así. Nosotros vamos a llegar a contabilizar, tenemos que revisar, ¿no es cierto? Ya sea la norma, dependiendo de qué es lo que se está importando, de qué gasto tendríamos de qué áreas deberíamos pagar, ¿no es cierto? Para que todo esto llegue a ser registrado correctamente y el precio que nosotros, dependiendo del producto que vengamos, se va a vender de acuerdo, ¿no es cierto?, al costo real que tenga, ¿no? Y ahí que se llama, porque ahorita es el precio que nos está costando, pero nosotros ahí no estamos poniendo todavía el margen que vamos a tener de ganancia, ¿no? Nosotros estamos diciendo el que hablábamos arriba, lo estamos trayendo, nos está costando, digamos que es en bolivianos, para no estar manejando ahorita el tipo de cambio, pero son 27,640 bolivianos, puesto acá. Entonces, si a mí me cuesta 27,460, ¿yo en cuánto lo voy a vender? Entonces, sobre ese mi precio, porque yo no puedo decir, estoy trayendo ese producto a 27,640 y lo voy a vender a 27,640. No, no es cierto. Sobre ese precio que ya voy a tener mi precio bruto, sobre ese precio ya se tiene que ver cuánto más vamos a incrementar para poder realizar la venta, ¿no? Generalmente está en un 30% de utilidad, que es lo que se tiene que todavía ver, ¿no? Pero nosotros simplemente estamos sacando cuánto nos ha costado aquí, puesto en eso. ¿Ya? Vamos al siguiente punto que estaríamos hablando un poquito. Ahorita les voy a mostrar si es facturas. Ya estamos hablando del tema de las facturas comerciales, ¿ya? Documentos de embarque, certificados de origen y el aduanero. Ya, en este punto, ¿qué es lo que vamos a ver? Los documentos más importantes, ¿ya? En una importación, ¿no? Y lo que conlleva el proceso aduanero, ese sigue en Bolivia, ¿no? Porque nos acá. Estos pasos aseguran que la mercadería, ¿no? La mercadería que se vaya a comprar, ¿no? Vayan a comprar, ya sea que nosotros estemos buscando o nosotros estemos trabajando para una empresa importadora, lo que es lo que les decíamos, ¿no? ¿Qué es lo que se va a asegurar? Es que ingrese de manera legal, ¿no? Y que se los tributos correspondientes, ¿no? Hay que ser sinceros, ¿no? Y hay que ver que evidentemente nosotros tenemos países, claro, que están cerca y realmente no hacen todos los gastos de importación que se deberían hacer.
y lo hacen ingresar de otra forma, ¿no? Pero sí se debería cancelar y para contabilizar, para llevar una empresa, debemos, ¿no? Debemos realizar todos los gastos que conlleven para no tener no tener futuros inconvenientes, tipo de problemas. No porque todo deberíamos contribuir, se deberían pagar los tributos correspondientes, por eso les decía, hay aranceles para ver dependiendo, ¿no? ¿No es cierto? Del tipo de mercadería que estamos en nosotros que se está importando, es decir, deberíamos encargarnos de ver qué es lo que, qué arancel y qué documentos son los que deberíamos usar para el adecuado ingreso de la mercancía que se esté trayendo, ¿no? Aquí habíamos visto ya lo que es la factura comercial, el conocimiento del bill of lading, la guía aérea, dependiendo, ¿no es cierto?, cómo estamos trayendo, cómo se esté trayendo el producto, dice la carta de port y el certificado de origen de dónde estamos trayendo. Puede ser por vía marítima, puede ser por vía aérea, va a depender, ¿no? Generalmente creo que es, pero luego las que se realizan más son por vía marítima, porque a pesar del tiempo que tarda, el costo también es menor. Pero hasta en eso hay que ver, ¿no es cierto?, el tiempo que tarda para no tener, a veces una mercadería que llega a destiempo también llega a perder cierto valor, entonces hay que tener cuidado y hay que tener hasta esos tiempos, tener esos tiempos presentes, ¿no? Para no tener inconvenientes. El primer documento, vamos a hablar un poquito, ya no estábamos pasando al proceso, pero vamos a hablar un poquito acá, el tema de la factura comercial. En la factura comercial, ¿qué es lo que se va a detallar? Se va a detallar el precio, la cantidad, perdón, el precio, se va a detallar el precio, sí, la cantidad y la descripción de los productos, ¿no? Ahí va a indicar detalle de cuánto se está trayendo en esa factura comercial. Luego tenemos el conocimiento del embarque, lo que les decía, el punto 2, que se conoce como Bill of Lading, que este es un documento de transporte marítimo, ya lo que les decía, ya puede ser por vía aéreo, por vía marítima, este va a respaldar, ya, este documento va a respaldar la carga desde el origen, ¿no? Desde dónde está viniendo. En el caso de la guía aérea, como mencionamos más abajo, o Airvile Web, y para transporte terrestre vamos a utilizar una carta de porte, ¿no? En el caso de que fuera el transporte aéreo. Y para finalizar, vamos a ver, está el certificado, ya que va a acreditar el país, o sea, de dónde nosotros estamos realizando la compra, ¿no? La compra de la mercadería. Y bueno, va a ser necesario porque vamos a aplicar los beneficios ahí, el tema del arancel, ¿no es cierto? Por ejemplo, tenemos, ¿no es cierto?, en algunos casos, como en la comunidad andina o en algunos acuerdos donde podría haber una variación con respecto a eso, ¿no? Estos son los documentos principales que nosotros tenemos. Vamos a seguir pasando y voy a ver en las otras diapositivas. Tenía algunas facturas comerciales para que podamos ir viendo, ¿no? Pero una factura comercial es como una factura que hemos visto, ¿no? Donde nos va a indicar el producto, cuánto se está trayendo, a qué precio se está trayendo, ¿no? En uno de los procesos aduaneros en Bolivia, ya, el proceso va a comenzar con la Declaración Única de Importación, el DUI, ya que se presenta ante la Aduana Nacional de Bolivia. Luego la empresa debe pagar los tributos aduaneros, ya que es lo que vemos arriba, ¿no? El IVA, que es el 13%, el gravamen arancelario, ¿ya? Y el ICE habíamos dicho, el ICE, ¿no? Que es un producto en casos especiales, y el DAI, ¿no? Y en casos de derechos de la aduana. Posteriormente, la aduana va a realizar un control documental, ¿no? De acuerdo, o sea, va a revisar con esto y si corresponde un control físico de la carga. No siempre va a ser simplemente la documentación, en algunos casos puede, ¿no? Que la aduana agarre, revise la documentación y si todo está correcto, entonces ya. Pero en casos, dependiendo, ¿no es cierto?, del tema de lo que es la aduana, podría existir un control físico de la carga, ¿no?
Después de todo esto, se va a autorizar la nacionalización, ¿no? Porque eso es lo que va a pasar cuando se esté importando. Y la mercadería que se va a tener va a quedar lista para registrada en la contabilidad de la empresa. Una vez que ya ha salido, han revisado, se ha hecho la declaración, se han pagado todos los dos, se ha hecho el control documental si fuera físico, se nacionaliza y bueno, ya está listo para que nosotros podamos registrarlo. Los aranceles, seguir. Aranceles y derechos de importación, ¿no? Lo que les decía hace rato, los principales impuestos que ya lo hemos mencionado son el gravamen arancelario, que va a ir desde el 0 al 40%, depende del producto. El IVA de la importación es del 13% y se paga en aduana. El ICE que se aplica a los productos, ¿no? Lo que les decía, pues los cigarrillos, tabacos, los combustibles, ¿no? Y los derechos de la aduana, que va a variar según la clasificación arancelaria de la mercancía. Vamos a revisar, bueno, a ver qué más tengo por acá, antes de pasar al punto. Quiero ver, mil disculpas, tengo más para acá. Vamos a ver acá, si no sé algo más podemos ver acá. Estos son los tratamientos de impuestos. Vamos a ver más. Mm, Esto más vamos a tocar, pero vamos a terminar el otro punto porque no vamos a ver. Pero vamos a concluir la otra parte. Mm, En punto 2, vamos a concluir en resumen, vamos a decir que ya toda la documentación que se está presentando, el tema de los comerciales y todo el detalle, va a asegurar la legalidad, no es lo que hemos estado hablando desde el principio, que esté de forma correcta, que esté de forma legal y la transabilidad de la mercancía. El proceso aduanero garantiza el control fiscal, ¿ya? Y el pago correcto de los tributos va a evitar sanciones y problemas legales para la empresa. Nos va a evitar todo eso, que tengamos sanciones y nosotros acorde a todo lo desde los principios. Por eso hablábamos a un principio de lo que es el tema de la normativa, que tenemos que, de acuerdo a las normativas. Para antes de empezar y pasar al punto 3, los registros contables, vamos a hablar un poquito sobre los principios que se nos pedían, los principios de lo que es la contabilidad. Y vamos a entrar acá. Ya vamos a hablar un poco sobre los principios básicos, ya antes de entrar a los registros contables de importaciones y tratamientos contables de los impuestos, para que tengamos un poquito más de idea. Déjenme ver si tengo acá. Contar de una manera separada cantidad de las transacciones, registro de forma independiente. Ya, acá. La entidad contable, ¿no? La contabilidad se lleva a cabo de manera separada cada entidad, por lo que implica que las transacciones de las empresas se registran de forma independiente. Eso ya lo habíamos visto. Vamos a hablar un poquito de los principios, ¿no? Por ejemplo, para hacer una contabilización, para ir revisando las transacciones, los propietarios, vamos a poner algunos ejemplos, ¿no? Para hablar de principios básicos de la contabilidad en Bolivia. Invierten 50.000 bolivianos, $50.000 en una empresa. Nuestro asiento contable va a decir que está entrando 50.000 dólares a cajas, ¿no? Pues no está saliendo y está entrando a nuestro capital social. Ya la compra de equipos, solo como asiento 2, estamos hablando un poco del tema de contabilidad, ya un poco de la contabilidad. Nuestra empresa de distribución compra computadoras por $20.000 en efectivo. Entonces, nuestro asiento contable
va a hablar que nuestros equipos de computación están incrementando en 20,000 y está saliendo de caja. Estamos incrementando lo que son los equipos de computación y está disminuyendo lo que es nuestra caja, pero estamos bien. Una venta, por ejemplo, de software. La empresa vende, digamos, no que se dedica a la venta, la empresa vende un software a un cliente por $10,000 crédito, ¿no? Entonces estamos hablando de al crédito. Cuentas por cobrar, ya está entrando cuentas por cobrar por 10,000 y estamos teniendo un ingreso por ventas que va al crédito, ¿no? El débito y al crédito. En este caso, en el caso, por ejemplo, de esta cuenta, ya, eh, como les decíamos, hay que tener cuidado en esta cuenta. Tenemos una cuenta por cobrar que nos esté entrando en una fecha y si no se ha cobrado todavía, tendría que cambiar por la variación que puede existir, ¿no? Pago de sueldos, por ejemplo, también una transacción, vale, va a ser débitos, gastos, estaría entrando en gastos que se está pagando $5,000 y a cajas estaría saliendo, estamos disminuyendo, pero se está pagando sueldos. En gastos generales, la empresa incurre en gastos por oficina, no estamos hablando de gastos generales, que se pagan en efectivo, entonces está entrando al debe gastos generales y nuestra caja va a ir disminuyendo. Independencia de la entidad, transacciones. Las transacciones de la empresa ya se registran de manera, porque de nuevo esto ya hemos visto. Sí, registro. Un poquito de los principios, vamos a hablar de la continuidad. Se presume que la entidad continuará operando en el futuro previsible, lo que impacta en sus activos y pasivos. La continuidad en una entidad contable, ¿no? Es una empresa dedicada a la producción de energía renovable. Al preparar sus estados financieros, siempre presume que la empresa continuará operando en el futuro previsible, ¿no? A eso se refiere un principio. Estamos hablando ahora sí, hemos dado un poquito, algunos ejemplos que es la contabilidad, para que nos vayamos dando de cuenta, ¿no? Los ingresos, los egresos que se van realizando. Y ya como tal, el tema de los principios de la contabilidad es ¿no? La empresa, o sea continua, ¿no? Y sigue operando en un futuro previsible, lo que influye en la acción de sus activos y pasivos. La suposición de continuidades, ¿no? Valoración de los activos. El impacto, no vamos a cambiar esto ya. Los estados financieros. En el balance general, los activos llegarían a ser las maquinarias, los equipos, edificios y edificios se registran con su valor original menos la depreciación, reflejando su uso a largo tiempo. Los pasivos a largo plazo, como un préstamo mencionado, se presentan adecuadamente, mostrando ya que la empresa tiene obligaciones que puede cumplir con las funciones futuras operaciones. Eso es lo que nos va a mostrar el balance general, que es lo que nos va a mostrar. Nos va a mostrar cuánto tiene la empresa, ¿no? Cuánto es el patrimonio de la empresa. El balance general va a mostrar todos los activos que posee, nos va a mostrar los pasivos, ya las obligaciones que se hayan atraído con terceras personas, y así en el tema de los activos que son corrientes, los activos no corrientes. Y a los activos corrientes, son los que se recuperan, se pueden dar recuperabilidades rápidas. Los activos que no son corrientes, ahí hablamos de inmuebles, pueden ser maquinarias que no tienen una recuperabilidad en efectivo. Y los pasivos a largo plazo, y pasamos puede haber adquirido la empresa para poder, mm, para poder obtener parte de su. En un estado de resultados, los ingresos y gastos se registran, ¿no? En el periodo en el que se generan bajo la premisa de que le está operando y generando ingresos futuros. Periodicidad. Los informes financieros deberán elaborar periodos regulares, ¿no? Pues hablamos de periodicidad. En periodos regulares, ya sean mensuales, trimestrales, anuales, para facilitar un análisis. Ejemplo de periodicidad en informes financieros. Periodicidad en la elaboración de estados financieros, podemos estar hablando dependiendo de la empresa, ¿no? ¿Qué es lo que la empresa quiere mostrar? Se puede presentar lo que son los informes anuales, los informes trimestrales y informes mensuales, ¿no?
Hay empresas que de acuerdo al rubro que se tengan, o sea, obviamente el informe anual sí se tiene que hacer, ¿no es cierto? Pero dependiendo del rubro, incluso para la toma de decisión, no sé cómo nos está yendo la empresa y dependiendo, ¿no? De los gerentes, de cómo quieren manejar la empresa para ir poniendo tal vez un orden, ¿no? Porque en realidad a través de los estados financieros, la empresa lo que va a hacer a través de eso va a poder tomar mejores decisiones, ¿no? Como para ver cómo nos está yendo. Si una empresa no está empezando, entonces generalmente a lo mejor vamos a necesitar unos informes mensuales para ver dónde se está fallando, para ver qué es lo que hay que mejorar. A través de esto se puede hacer, ¿no? Y ahora dependiendo del rubro de la empresa ya pedirán en trimestrales, dependiendo, ¿no? La consistencia. Las políticas contables deben aplicarse de manera uniforme a largo tiempo, permitiendo comparaciones significativas con los financieros. Aplicaciones de consistencia. Dentro de estas aplicaciones de consistencia tenemos el método de depreciación. El método de depreciación, ¿a qué va a ir ligado? Por ejemplo, ¿no? Al tema de los bienes. Por ejemplo, el terreno es un bien, ¿no es cierto? Pero el terreno no se va a llegar a depreciar, pero sí los bienes muebles sí. También la maquinaria, ¿no? Eso es lo que se va a ir depreciando. A esto va a afectar la valoración de los inventos y, bueno, el reconocimiento de los ingresos. Importancia de la consistencia, saber el tema de la comparabilidad, la transparencia y va a facilitar nuestro análisis. Vamos a hablar un poquito más sobre los principios de contabilidad. El tema de prudencia, se debe ser cauteloso al reconocer ingresos y gastos, evitando la sobreestimación de activos y resultados. Ya, por ejemplo, en la prudencia de contabilidad en las importaciones, el principio de prudencia, ¿en qué va a implicar? Va a implicar en ser cauteloso, ¿no? A ingresos y gastos, evitando la sobreestimación de los activos y resultados. En el contexto de las importaciones, este principio es para mantener la integridad de los estados financieros. Supongamos que la empresa Global importa componentes electrónicos para su producción. Y a continuación se van a describir situaciones donde se puede aplicar este principio de prudencia. El reconocimiento de los ingresos. La empresa espera vender los componentes importados a un precio determinado, pero hay dudas sobre la demanda del mercado, ¿no? Lo que les decía, a cuánto estamos vendiendo y cuánto se va a incrementar para el precio de venta. El principio de prudencia, ¿no? La aplicación de la prudencia global debe ser cautelosa y no registrar ingresos hasta que la venta no sea realizada. El pago. Si reconoce ingresos anticipadamente y no logra vender los componentes, se sobreestima los resultados. En la parte más arriba, ¿no? Que se debería conocer un poquito el precio del mercado. Si habláramos de un producto, no sé, que se está innovando y que realmente tengamos, ¿no? La certeza de lo que pasa. A un principio hay productos que llegan a costar más porque a lo mejor recién están entrando al mercado, hasta que el mercado satura del mismo producto, entonces si el precio tiende a bajar y el margen de utilidad también puede ser menor, ¿no? En ese entendido, ¿no? Se toma este tema de la aplicación de prudencia, ¿no? Vamos un poquito más abajo. Si la empresa anticipa ingresos, si la empresa supone, ¿no? Que va a vender por $20,000 por la venta de los componentes, pero aún no ha concretado la venta, no se debe registrar, no podemos suponer. Si esto no está vendido, no se puede registrar. A eso se refiere un poco más de los principios básicos de la contabilidad. Las transacciones se registran en el momento en que, independientemente de cuándo se realice el pago o la recepción del efectivo. La importancia relativa permite que las empresas sean obligadas a seguir todos los detalles normativos y su efecto es irrelevante en los estados financieros. La valoración al costo. Los activos pasivos registran inicialmente al costo, aunque algunas normas pueden requerir revaluaciones. Un poquito hasta aquí sí. Ahora vamos entonces y hemos tocado un poquito el tema de lo que son los principios de la contabilidad básica. Y nos vamos a nuevamente
de las import para hablar de lo que son los registros contables de las importaciones. Vamos a ver cómo se registra ya en lo que es el libro mayor y cuáles son los tratamientos que pagar, ¿no? Los impuestos. Pasos del registro contable. El procedimiento, ya que nosotros vamos a seguir, es el siguiente. Ahí hemos enumerado los pasos. El procedimiento, vamos a registrar la factura de las importaciones. Deberíamos registrarlo si lo hemos hecho en dólares, pues vamos a registrarlo la importación en dólares. Lo segundo, se va a convertir este monto en bolivianos, ya suponiendo que ya les he dicho, depende de la empresa, pero generalmente acá se maneja los bolivianos, pero si fuera que manejan en dólares, entonces se va a mantener en dólares, ¿ya? Pero si se mantenía, si fuera que usamos, la empresa está utilizando el tipo de, en bolivianos, perdón, se va a utilizar lo que les decía, el cambio oficial del Banco Central de Bolivia, ¿no? Convertir el tipo de cambio. Por tercero, vamos a agregar los otros adicionales, ¿ya? Como el flete, el seguro y los otros cargos, ¿no? Los gastos arancelarios y todo eso. Ya, perdona, en la parte de la cuarto y estado de que tenemos que reconocer los tributos aduaneros, ¿no? Ahí estamos el IVA, el GA, que es el gravamen arancelario, el IC, que es donde hablamos cuando son productos que son especiales, ¿no? Habíamos hablado de los productos especiales que son el tema del tabaco, pues de los combustibles, ¿no es cierto? Y el quinto vamos a registrar el libro mayor y en los inventarios. Esto para poder registrar. Tratamiento del IVA en las importaciones, ¿ya? El IVA en las importaciones tiene, ¿no? Un tratamiento, es pagado en aduana, el crédito fiscal y es recuperable, ¿no? Nosotros sabemos que es recuperable. Eh, no es un gasto, no es un gasto definitivo, ¿no? Sino que puede constituir un crédito fiscal recuperable. Esto significa que la empresa lo puede compensar, ¿no es cierto? Podemos compensar con el IVA generado en sus ventas. Podemos hacer si se llega a hacer, podemos llegar a recuperar. Por eso este es registrado temporalmente, ¿no? Como un activo, ¿no? Como un activo temporal. El tratamiento de los aranceles y los aduaneros, los derechos de aduana y el cambio y el gravamen arancelario, el cambio, eso sí, el tema de estos, ¿no? Que van a conllevar lo que son el gravamen arancelario, los derechos de aduana, esos ya no son recuperables. El tema del IVA, sí, sí podemos recuperar con los que realicemos. En cambio, el tema de lo que es el gravamen arancelario, esos sí ya no son recuperables. Esos forman partes del costo del inventario, eso llegamente afecta al costo del producto, ¿no? Lo que les había comentado. Y se suman al valor de la mercadería. Yo estoy importando un vehículo, el vehículo me está costando, tengo que pagar un gravamen arancelario, entonces eso si el gravamen arancelario en este caso, digamos, supongamos, ¿no? Que es el 10%, si yo compro los $10,000, el 10% son los $1,000, entonces el vehículo, pero tengo gastos por flete y otras cosas, eso se va a sumar a mi costo, entonces mi vehículo ya no cuesta $10,000, ¿no? Llegaría a costar hasta $12,000 y a eso le vamos a sumar lo que es el IVA, pero si el IVA hemos dicho, ¿no es cierto?, que podemos recuperarlo, entonces se va a incrementar el valor del activo, ¿no? Porque es un gasto más que yo estoy haciendo, yo no puedo traer algún producto para no sé, no ganar nada, ¿no? Porque se supone que si yo estoy trayendo, si se está importando algún producto, ya sea, yo les hablo un producto así más como un auto, como para que haya diferencia, ¿no? Pero obviamente cuando se va a importar también se importa harto, ¿no? Entonces ahí también se ve, ¿no? Es cierto, el margen de ganancia y todo. ¿Qué más? Activos, pues no constituye un gasto definitivo.
IVA, crédito fiscal, ya. Vamos a hablar de un ejemplo contable. Por ejemplo, empresa. Ya, ok. Aquí los derechos tributarios y aduana, habíamos hablado de los gastos de la RADAI que forman parte del costo del inventario. Aquí está en resumen, ¿no? No son recuperables y se suman al activo y afectan al costo de venta. Digamos, un ejemplo contable. Por ejemplo, digamos, si una empresa ya importa a máquina por $10,000, paga $500 en lo que es el flete y el seguro, y $1,000 el concepto del gravamen arancelario, que en este caso estamos poniendo la tablita, pero lo voy a buscar ya para el día de mañana, pero ustedes si lo buscan también lo van a encontrar el tema de los gravámenes arancelarios, que depende del tipo de producto, por concepto del gravamen arancelario, diciendo que son dólares. Y bueno, el IVA llegaría a ser los $1,495. Registro contable quedaría, si reconocemos, ¿no es cierto?, el inventario por el valor en Bolivia, si acreditamos el pago a través del banco, va a registrar el IVA, perdón, como el crédito físico posterior compensación. Eso para nuestra hacienda contable. Em, Dame un segundito, vamos a ver acá otros más antes que entremos. Ujú. Vamos a ver. Yo tenía unas más para mostrarles desde casa. Denme un minutito, lo busco y enseguida les comparto. Eso sí ya, ok, ahorita no, voy buscando mientras hablamos un poquito más de este tema, no lo encuentro, lamento, van a disculpar, es que cambio el equipo y ahorita no está bien todo, quería mostrarles hasta el tema de los aranceles que se tiene, pero denme un segundito, vamos a seguir revisando esta parte. Bueno, ya habíamos hablado de eso, se trata, ¿no es cierto?, el tema de lo que es la contabilidad, de hacer el registro, y vamos a registrar ahorita, voy a abrir una página de Word para ver cómo se debería hacer el correcto de Excel, perdón, para poder hacer el registro. Pero vamos a concluir un poquito esta parte. Ya en el punto 3, ¿dónde lo tengo? Así. Mm, ok.
A ver, voy a seguir buscando para que vayamos viendo y vamos a ir buscando algunos detalles para poder complementar también el curso, ¿no? Para el resto. Eh, ¿No? Con respecto al punto 3, ya vamos a decir que el registro contable ya de las importaciones permite reflejar lo que va a reflejar el costo real, ya el costo real. Deme un segundito, por favor, es que no encuentro, estoy tratando de encontrar las otras. Ya, el registro contable de las informaciones permite reflejar el costo real de la mercancía. El IVA se registra ya como el crédito fiscal recuperable, mientras que los aranceles forman parte del costo del inventario. Lo que les estaba explicando, ¿no es cierto? De esta manera se garantiza información confiable para las acciones financieras tributarias. Ya eso en función a lo que hemos estado viendo el tema de los aranceles. Voy a seguir revisando para que yo les pueda mostrar. Quiero mostrar algunas cosas más, solo que en unas reuniones, mil disculpas. Denme un segundito, por favor. Ya, no, mil disculpas. Vamos a seguir un poquito con lo que es la parte teórica, porque no están todos mis ejemplos, pero sí para mañana voy a tener todo lo que es la parte práctica para que podamos verlo mucho mejor. Que me han cambiado el equipo, mil disculpas, estaba en una reunión. Ya, vamos a hablar los sistemas de contabilidad en almacenes e inventarios. Ya en esta parte vamos a hablar los métodos de control de las PEPs, las webs y el costo promedio. Ya, estos sistemas de contabilidad son aplicados a comerciales, ¿no? A través de estos métodos. En este punto vamos a analizar ya cómo funcionan los sistemas eh, de contabilidad en los almacenes comerciales por medio de estos ¿no? Y los métodos, ¿no es cierto?, más comunes para realizar el de los inventarios. Los sistemas de contabilidad en almacenes, en los almacenes comerciales, los inventarios son uno de los activos más importantes, ¿no? Si se da bueno a la venta. Su control contable ya va a asegurar que la empresa conozca cuánto se tiene en stock, ¿no? Cuánto se tiene en stock, cuánto ha vendido
y cuál es el costo real de sus de la mercadería, ¿no? Es lo que les decía, ¿a dónde vamos a llegar siempre con el tema de hacer un control, de regir, no sé, en base a la función a la normativa, y eso vamos a tener el correcto, el costo real, ¿no es cierto?, de lo que se tiene para poder ver bien cuánto se ha vendido, ya, y cuál es el costo de la mercadería. En Bolivia, ya el control se registra en el libro de inventarios y balances. También se puede utilizar sistemas computarizados. Ya hoy en día tenemos, ¿no? Antes no era tan los paquetes que se manejaban, ahora ya tenemos algunos que puedan correr. Incluso se puede crear sistemas que puedan ser para mejorar, ¿no es cierto? Para que podamos, para que el trabajo, para que la muestra sea más óptima también, ¿no? Em, También hay sistemas, lo que sea, computarizados de acuerdo a lo que establece la norma, tributaria y contables, ¿no? Ahí tenemos un pequeño resumen. Los inventarios van a ser un activo clave en almacenes comerciales. El control contable con ventas y costos reales. Y en Bolivia vamos a manejar este resumen, ¿no? Libros, inventarios y balances, más los sistemas computarizados en base legal. Por eso que arriba, en la parte de arriba, hemos visto todo lo que es el marco legal, ya donde va a estar la normativa tributaria y la normativa contable. Vamos a hablar de eso. El primer método que tenemos es el método PEPS, ya, que son los primeros en entrar, no, perdón, sí, en entrar y primeros en salir. Aquí se asume, o sea, ¿qué queremos decir? Nosotros puede ser que nos dediquemos, no sé, eh, a ver, bueno, hablaremos un poquito más a pensar en qué producto podríamos hablar. Aquí se asume que las primeras unidades en entrar son las primeras en venderse. Todo, ¿ya? Es útil cuando los precios tienden a subir porque dejen en inventario las mercancías a un costo más alto. En Bolivia se puede decir que es uno de los métodos más aceptados por la SIM para el cálculo de inventario. Es decir, que nosotros podemos, dependiendo del producto que vendamos, ¿no? Hacer la compra, o ahora estamos hablando, digamos, de la gestión 2025. Y en enero no en enero es un muy largo plazo. El mes pasado hemos comprado, no sé, digamos que nos dedicamos a la compra y venta de escritorio. Nosotros el mes pasado, a principios del mes, hemos comprado un stock grande, donde cada paquete, digamos, ¿no?, de hojas nos salía, no sé, voy a poner un ejemplo, ¿no?, a 10 bolivianos, pero ahora con lo que ha incrementado el precio, entonces ese producto, si son los primeros en entrar, y nosotros estoy hablando que hemos adquirido el mes pasado a mediados de julio y aún tenemos en stock, pero nosotros hemos vuelto a comprar ahora para a principios, digamos, de agosto. No podemos hablar de la quincena que estamos comprando de mes a mes, va a depender de la rotación de inventarios y toda esa situación. Entonces, lo primero que se va a vender va a ser lo que hemos comprado en julio. A eso se refiere. Y si tenemos aún en stock, ¿no es cierto? Y si tuviera anteriores, entonces esos deberían ser los primeros en salir. ¿Ya? Ese en cuanto al método PEPS. Vamos a hablar del método WEBS, que es al revés, que aquí en este método WEBS o LIFO, que va a significar que es el último en entrar y el primero en salir. Acá podemos asumir que lo último, en este caso, en nuestra compra, ¿no?, que decíamos, hemos comprado en julio, pero primero vamos a vender lo de julio. En este caso, si vamos a utilizar el método web, que es lo último en entrar, si hemos hecho una compra este mes de agosto, entonces esa debería ser que el último en ingresar al almacén tendría que ser lo primero que se vende. Ya, esto en contextos inflacionarios, digamos, este método aumenta, ¿no?, un poco el tema de lo que es el costo de ventas y puede reducir la utilidad, pero no siempre, ¿no?, está permitido por las normas tributarias en todos los países. El método WEBS es aceptado, ética contable, aunque a nivel internacional ya las NIF recomiendan mucho no usarlo,
usarlo, pero aceptado, ¿no? Pero las últimas, para resumir, el último en entrar, primero en salir, las últimas compras se venden primero, lo que llegar a reducir la utilidad en contextos inflacionarios. Y en Bolivia se usa, pero en la NIF no lo recomiendo. O sea, sí está normado, ¿no? Hemos dicho que esté normado puede utilizarse. En conclusión, vamos a decir que los sistemas de almacenes permiten un control adecuado de inventarios, ¿ya? Eh, el método PEPS, ¿ya? Y el costo promedio. Habíamos hablado del costo promedio, pero en el costo promedio, que no lo tengo, déjenme ver. No, bueno, el método, mira, aquí está el costo promedio. Pasando el costo promedio, el costo promedio es cada vez que ingresa una mercadería al almacén, se calcula un nuevo costo promedio, ambas existencias anteriores y las nuevas. ¿Qué es lo que quiere decir? Que si yo el mes pasado, bueno, o este mes, a principios de mes, he comprado, vamos a hablar de un inventario X en valor, digamos, de 10.000 bolivianos, 10.000 unidades, digamos. Y ahora en mi segundo stock, segunda compra, yo sigo teniendo de esa mercadería, pero ahora estoy comprando, no sé, en 12.000 también las 10.000 unidades, ¿no? Ahí se dan cuenta que hay un incremento, ¿no? En el costo. Yo tendría que sumar, ¿no? Los costos, bueno, lo que me sobra en este caso, pero vamos a suponer para que sea más fácil y más entendible en este momento, que son 10.000 bolivianos y 12.000 bolivianos. Entonces, si nosotros sumamos los 10.000 más los 12.000 bolivianos, estaríamos hablando de 22.000 bolivianos, que es un costo promedio. Esto es un ejercicio medio simple, ¿ya? Pero para el efecto, o sea, como que para que sea un poquito entendible, si lo dividimos y si tuviéramos el stock, digamos, que no hemos vendido, entonces el stock nos estaría costando, si hacemos un costo promedio de 11.000 bolivianos, ¿no? 3 o 4 compras de por medio, entonces es lo mismo. Entonces, nuestro precio promedio sería esa división, ¿no? Lo que nos ha costado anteriormente con lo que nos ha costado. Es una valoración Mm, de esta manera, ¿no? Podríamos decir que el inventario siempre se valora a un precio medio, ¿no? No sin perder como en el otro, ¿no? Si hacemos la web porque que salgan los primeros, a veces puede que haya sido el costo mucho más alto, ¿no es cierto? Si va a salir como en la web los últimos, pero así evitamos a lo mejor distorsiones y variaciones bruscas también en lo que es el mercado. Y eso no es en Bolivia, ¿no? Porque simplifica, ¿no? Simplifica el cálculo, y es también, podríamos decir que también este está reconocido por la SIM, entonces es un método bastante utilizado, ¿no? En conclusión, vamos a decir que los sistemas de contabilidad en almacenes ya nos van a permitir un control adecuado de los inventarios. El PEPS y el costo promedio son los más utilizados. No es que la web no esté, pero no, como ponemos más abajo, no tiene ciertas limitaciones bajo lo que son las normas, lo que son las limitaciones en la NIF. Ya eso en tema de los sistemas de inventarios que se utilizan para poder manejarlo bien. A compartir, como les he dicho, no quiero perder mucho más tiempo buscando lo que quería mostrarles porque voy a tenerlo ya para mañana listo, entonces vamos a seguir avanzando un poco, que es un poco más sobre lo que es la parte teórica. Voy a compartir el otro punto, esperen un segundito para no perder mucho. Ya mañana vamos a mostrar, voy a bajar el tema, algunas cosas más que sí lo tengo, pero no en este equipo, ¿ya? En un segundo voy a compartir el otro.
Ya ahora sí vamos a hablar, como les he dicho, vamos a entrar a lo que es la parte teórica, ¿no? Vamos a hablar de contable, de las compras en moneda extranjera y pues tratamiento que ya hemos hablado un poquito no más arriba, el tema de el ANI, ¿no? Donde nos muestra el tema de las variaciones que puede existir y no está pasando, ok. En el tú, ya lo que vamos a ver, cómo se contabilizan las compras hechas en moneda extranjera, especialmente en dólares, ¿no? Porque es ¿no? Que más se está utilizando, que más se utiliza, ¿no? No tenemos otro tipo casi de moneda con la que podamos cambiar. En este punto, ¿no? Les estaba diciendo, vamos a ver cómo se compara, es cambiar ese. El registro de moneda extranjera, cuando una empresa ya importa o realiza compras en moneda extranjera, la factura viene en dólares, ¿no? U otra, generalmente por normativa, en Bolivia todos los registros contables deben realizarse en bolivianos, aplicando el tipo de cambio físico que les estaba mencionando desde hace rato por el Banco Central de Bolivia. El tratamiento, las compras suelen hacerse en dólares, todos los registros deben estar en bolivianos y se va a aplicar el tipo de cambio oficial del Banco Central de Bolivia, la ley 43 y el código tributario van a ser los que regulen estos registros. Tratamiento del dólar, el tratamiento de las variaciones cambiarias. Ver ya que en fecha de la compra y la fecha del pago, el tipo del cambio pueden variar, ¿no? O sea, de hecho, varían, ¿no es cierto?, entre la compra y la fecha de pago. Cuando el tipo de cambio sube, que es lo que hemos estado viendo, atravesando, la empresa reconoce una pérdida cambiaria. Cuando el tipo baja, se reconoce una ganancia cambiaria. Estos resultados se llegan a contabilizar en cuentas de ingresos o gastos financieros ya el estado de resultados, o sea, la variación, ¿no es cierto? Si, como decía, ¿no? Si el dólar sube, va a haber una pérdida, si el dólar baja, ahí en resumen, y se registran en cuentas de ingresos, gastos financieros, y van a llegar a afectar directamente al estado de resultados. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que una empresa compra mercadería por $10,000, ¿ya? Tipo de cambio oficial era a 6.90. Al registrar la operación, ¿no es cierto? Lo vamos a registrar, pero ¿qué pagar? Ya les decía hace rato, no teníamos una cuenta, por ejemplo, por pagar, no, cuenta por cobrar, creo que era, pero en este caso vamos a ponerlo como cuenta por pagar. No nos toca pagar si nosotros estamos comprando en dólares y hemos comprado 6.90, pero lo pagamos después y ya el tipo de aceite y se va a generar una pérdida cambiaria, ¿no? Por la diferencia. En este caso, que no es lo que hemos estado viendo ahorita, no es tanto, no estamos, el tipo de cambio se va a generar si el tipo de cambio baja, ¿no es cierto? Entonces, pónganse, hemos comprado 6.90 y pues está ahora 6.80, digamos, entonces vamos a salir ganando, ¿no es cierto? Va a haber una ganancia cambiaria en ese caso. La importancia, ¿no? La importancia en Bolivia. Dado que la mayoría de las importaciones, por eso es un gran problema ahora, importaciones, se realizan ya en dólares, el control de las variaciones cambiarias es fundamental. Las empresas deben seguir ya lo establecido, hemos hablado, no hemos enmarcado, no hemos hecho tanto énfasis, ¿no es cierto? El tema de no hemos entrado tanto porque como he dicho, o sea, tampoco la norma, eh, la ley 843, las NIF, o sea, no hablan del tema de importaciones, son puntos específicos. Que lo voy a buscar porque tenía otras diapositivas donde mostraban específicamente en qué puntos están. Entonces, eso también lo voy a buscar para mañana para poder pasarles y puedan. Bueno, de todas formas, ustedes pueden buscar y igual van a encontrar, ¿no es cierto? Pero si lo tengo, se los voy a pasar
también para que puedan ver en qué puntos están eh, estas variaciones y todo eso para que puedan verlo mejor, ya para poder reflejar correctamente, ¿no? Los efectos en los estados financieros. Ya es necesario controlar el riesgo del tipo de cambio de importaciones, esto es importante, ¿no? Además, refleja la realidad económica también de los estados financieros, ¿no? Se podría decir que refleja lo que es realmente, ¿no? Hablando un poquito ya para terminar igual en lo que es el punto 5. En conclusión, vamos a registrar las compras en moneda extranjera, se va a registrar y también luego posterior registrar el tipo de cambio de acuerdo al Banco Central de Bolivia y vamos a controlar variaciones cambiarias, ¿no? Asegura que los estados financieros reflejen la realidad económica de la empresa. Esto protege contra riesgos de tipo de cambio y va a permitir una verificación financiera. ¿Ya? Esto en cuanto a lo que estamos viendo. Deme un segundo, por favor. Ya. Hasta aquí ya hubiéramos tocado todo lo que es la parte. Nos faltarían ya todavía 2 puntos y varios ejemplos prácticos y algunas cosas que quiero mostrarles que ya no sé, estará moderadora, señora, estará por ahí, un favor. No está, creo, en sala. Deme un segundito, por favor, voy a tratar de comunicarme justo. Me ha presentado una reunión, pero dime un minutito. Está ahí, ¿no? La moderadora. Ya, no me contesta la moderadora. Señores, por favor, eh, tengo una reunión en este momento, se me ha presentado, está un poquito floja. Creo que la reunión vamos a compensar con el tiempo que falta. No sé si podemos estar media hora antes o media hora después, por no sé, no me contesta la señorita, es que ahorita de improviso tenía una reunión pendiente y me están poniendo ahorita.
A ver, deme un segundo, voy a tratar de comunicarme, por favor, con ella, si podemos empezar igual. Hemos empezado un poco tarde, me faltan ejemplos, varias cosas, y ya para mañana voy a tenerlo todo listo y terminar una hora, una media hora más, 45 minutos más.